Estás viendo La Quinta Columna. El último tema con el que vamos a cerrar el programa de hoy habla del doctor Pablo Enrique García, con el cual además tuvimos la reunión en la zona de Ojuelos. Es el de las misteriosas piedras de Aztlán, en la zona de Ojuelos, en México. Y no es la única. Él sacó cerca de 13.000, creo recordar, representaciones arqueológicas como estas. Vamos a verlo. En el año 1999, en la zona desértica conocida como El Toro, en Ojuelos, en el estado mexicano de Jalisco, mientras exploraba el área, el doctor Pablo García Sánchez encontró algunos de los más bizarros artefactos de la antigüedad, un grupo de piedras que parecen describir la visita de seres extraterrestres, y según estudios, eso ocurrió hace 27.000 años. Los artefactos son quizás los más controvertidos en México debido a lo que representan. En una extraña fusión de estilos artísticos mesoamericanos, las piezas parecen mostrar platillos voladores, los típicos alienígenas grises, como informan los abducidos por ovnis, seres en trajes espaciales y escenas alegóricas del espacio exterior, junto con extravagantes animales y extraños fragmentos de escritura que recuerdan a glifos mayas. Lo que se ha interpretado como mapas de las estrellas también se ha encontrado en algunas de estas piedras. En la colección en estudio, hay algunas representaciones de la parte central del calendario azteca o piedra solar, con la cara central del sol reemplazada por una cara alienígena gris más estilizada y de aspecto más extraterrestre. Publicidad. Los materiales utilizados y la pericia con la que se crearon los objetos desconciertan a los investigadores. Uno de ellos es una gran cabeza extraterrestre, que está formada por varios tipos de piedra y roca. Está tan bellamente terminado que no es perceptible un solo borde entre los materiales. Según informes de los investigadores, algunos artefactos fueron analizados utilizando los métodos de carbono 14, llegando a la conclusión de que datan de hace al menos 27.000 años. En 2015, el Dr. García publicó un libro sobre los estudios realizados por su grupo de investigación llamado Aztlán y los aztecas, una historia más completa de la humanidad. El libro comienza con la premisa de que el área en donde se encontraron los artefactos era parte del mítico punto de origen que los aztecas llamaban Aztlán, y que las piezas descubiertas muestran una clara influencia de fuera de este mundo en los inicios de la civilización azteca, en la tierra natal de Aztlán. Las piezas encontradas por el Dr. García no fueron las únicas halladas, también un agricultor encontró no menos de 3.000 de estos artefactos en una cueva. Varios de ellos fueron enviados al investigador austriaco de artefactos Klaus Dona, quien también investigó. Dona concluyó que de esos 3.000 objetos, 2.500 están hechos de piedra, variando en tamaño desde aproximadamente un medallón hasta 50 centímetros. El resto está hecho de caolín, un mineral de arcilla que hoy en día se utiliza para hacer cerámicas y materiales ignífugos. Con nuestra tecnología actual, el caolín no puede ser grabado o pulido, uno tendría que usar un molde para hacer tal artefacto. Sin embargo, nunca se han encontrado moldes, y además de eso, crear un molde para un solo objeto, ya que no hay dos piezas iguales, es una forma de trabajo muy ineficiente y que consume mucho tiempo. Parece que hay un esmalte usado sobre la superficie de las piedras, que no es un esmalte sino un método antiguo usado para sellar las piedras. En muchos objetos hay una capa delgada de pátina, pero cuando Dona la humedeció, para su propia sorpresa, se desprendió fácilmente. Luego pensó que era falso, pero según un experto que consultó, esto era correcto. La pátina no se adhiere permanentemente al caolín, ni siquiera después de cientos de años. Para hacer la historia aún más desconcertante, entre los 3.000 artefactos en la cueva también se descubrió un cráneo de cristal. Aparte de los artefactos hallados por el Dr. García y las halladas en la cueva, los investigadores creen que hay miles de estos artefactos en colecciones privadas en todo el mundo, y muchos de ellos en las casas particulares de las familias locales. Los investigadores también dicen que de acuerdo a los estudios realizados a los artefactos, no hay evidencia de que estos sean falsos. Pero otros no piensan así.
Los críticos y las personas que en general sienten curiosidad por los problemas que plantean estas piezas exigen más investigación científica sobre estos hallazgos. Esto no se ha producido, ya que los grupos arqueológicos e históricos estatales y nacionales de México se niegan a examinar estas piezas y descartan todo el asunto de Ojuelos como un burdo engaño. Si bien esto puede ser cierto, tal vez tengamos enfrente un ejemplo indiscutiblemente bien elaborado de un engaño proveniente de un rincón remoto de Jalisco. O tal vez sea una prueba más de que los antiguos habitantes terrestres estuvieron en contacto con seres provenientes de otros mundos. Tú decides. Bueno, en contacto sí que estuvieron, pero siendo depredados, parasitados, porque nosotros la conversación que tuvimos, la reunión con el doctor Pablo Enrique García, en la quinta columna, que lo invitamos para fijarnos en la parte, en la neuroarqueología, y que él tuviera esa visión en función de lo que nosotros habíamos descubierto. Había representaciones, más de 13.000, por cierto, muchas para hacer un burdo engaño, como mencionan por ahí, donde se veía claramente la obsesión de ese tipo de entidades por la cabeza de esas otras humanidades que pudieron estar aquí. El cerebro, incluso la de la diadema que aparece en el libro. Algo parecido a la diadema de Elon Musk con los monos, por ejemplo. Qué interesante todo esto. Pero fíjate, una prueba más de que nosotros tenemos razón es que esto que es real, como las piedras de Ica, las autoridades se niegan ni siquiera a investigarlo. Es que esto es como lo, oiga, que hemos encontrado ahí eso bajo ellos, la denuncia al microscopio ahí, a la papelera. O sea, donde aparecen ellos, su mano, en nuestra sociedad, en nuestra civilización, aparecen ellos tapando rápido a través de sus organismos oficiales. ¿Os dais cuenta? Cómo tenemos razón. Si no, ¿cómo no íbamos a estar investigando esos hallazgos? Esto le da un cambio completamente a la historia de la humanidad. ¿No? Te están diciendo que tienen 27.000 años, cuando nuestra civilización supuestamente tiene 10.000 años. Que estábamos empezando a cazar por ahí, ¿sabes? En pelota por ahí con una lanza y ahí cazando... ¿Me entiendes? Y te dicen que esos tienen 17.000 años antes de que los otros aparecieran por ahí cazando. Mira, es que por eso te dicen, no, tapa, como la famosa esta del Göbekli Tepe. Un templo cuando te dices, pero que dices que un templo, pero si esta gente, se supone que los hombres no estaban ahí, ni siquiera sabían cómo se iban a vestir y cómo iban a comer al día siguiente, cómo va a hacer un templo aquí. No es posible, no os dais cuenta que todo es un engaño, todo es un engaño. Además es un engaño donde se les ve a ellos, claramente, por eso tapa. Por cierto, que la zona esa donde ves el cerro ese de Ojuelos y eso, se parece muchísimo a Montserrat. ¿Y qué es lo que hay en las altas montañas de esa naturaleza? Por cierto, de ese tipo también de arcillas, calcáreas y todo eso que se hacen muy bien las grutas. Pues bichos, y ahí es donde están. Colabora con la quinta columna uniéndote a miembros del canal. Suscríbete y comparte este vídeo. La información nos salva.